El plan de Dios para insertar al hombre en la comunión con Padre, Hijo y Espíritu, con Elohim. Oh Señor Jesús, gracias por esta mañana, porque nos regalas un versículo para leer con oración, que es San Mateo 3:17, y dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oh Señor, gracias Señor, porque en ese momento cuando el Señor Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu descendió en forma de paloma y se escuchó una gran voz que decía: este es mi Hijo amado, sí, este es el Señor, en quien tengo complacencia, decía el Señor. Oh Señor Jesús, gracias Señor, porque confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en tu Espíritu. Oh Señor, gracias porque el Padre, Señor, se complacía desde el principio contigo, en el Espíritu, en el Padre, en el Hijo. Oh Señor, gracias Señor por esta unidad perfecta y porque ahora nos invitas, Señor, a ser insertados, Señor, en esa comunión perfecta que hay entre ustedes, que es uno solo. Oh Señor, gracias te damos, Señor, en esta mañana. El plan de Dios para insertar al hombre en la comunión con Elohim. En Juan capítulo 1 versículo 1 leemos: en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y el Logo era Dios. En otras versiones nos dice que era el Verbo, que era la palabra. Sí, ese era el principio. O sea, en este versículo vemos que desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, el Padre, el Hijo y el Espíritu coexistían en un ambiente agradable, lleno de placer y mucha comunión, como lo vemos también en Proverbios 8 del 22 al 36, para que también lo lean en sus casas. Dice: también el Señor Dios, o sea, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu, invitó al hombre a esa comunión introduciéndolo dentro de sí mismo. Sí, o sea, pero ¿cómo lo hizo? O sea, en Génesis 2:7 vamos a leer: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que el soplo fue algo divino en el hombre formado por que fue formado espíritu en su interior, sí, o sea, pero lamentablemente el hombre desobedeció al Señor y pecó. Y así como pecó, el pecado entró en la humanidad, pero en el plan divino de Dios, o sea, ya había una solución para la caída del hombre. Dios envió a su propio Hijo a rescatarlo, a rescatar al hombre, ¿sí? O sea, Dios no desistió de tener al hombre en su gloria dentro de sí. Por eso en Juan 1:14 leemos: y aquel Verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Dios mismo vino entre nosotros, o sea, Él habitó entre todos nosotros, Él obedeció al Señor, sí, Él dejó toda su gloria en el alto del trono de los cielos, ese ambiente de alegría y de placer celestial, y descendió aquí a la tierra, sí, o sea, pero ¿qué pasó? En todo el tiempo Él experimentó sufrimiento, o sea, comenzando desde su nacimiento en un pesebre hasta la muerte de cruz, sí, pero Él sufrió todo tipo de problemas, todo tipo de tentaciones, sí, Él fue un hombre como usted y yo, sí, o sea, se despojó de su gloria, pero Él permaneció como un hombre perfecto para salvarnos y llevarnos hacia dentro del Padre, sí. O sea, en el plan de Dios, en la economía de Dios, fue que por medio de la muerte de Jesús en la cruz, sí, o sea, ¿qué pasó? Destruyó primeramente al diablo, a Satanás, en la serpiente antigua, sí. Segundo, destruyó la muerte. Tercero, destruyó el pecado, sí. El cuarto, destruyó a ese viejo hombre, sí. Y quinto, también destruyó las ordenanzas. Y por medio de su resurrección, sí, o sea, el primero venció y triunfó sobre los principados y potestades. Segundo, Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Tercero, se hizo el Espíritu vivificante. Y cuarto, nos regeneró con la vida divina, ¿sí? Por eso vemos que en Mateo, en el capítulo 3 del 13 al 17, en el bautismo del Señor, vemos la relación placentera entre el Padre y el Hijo. Pues luego de salir de las aguas se escuchó una gran voz que decía: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, en quien tengo gran gozo. Pero ahora el Padre no solo tiene placer en el Hijo, sino también en los muchos hijos engendrados por la muerte y resurrección de Cristo. Por eso, cuando creemos e invocamos en el nombre del Señor, recibimos el Espíritu y nos convertimos en miembros de su cuerpo, la Iglesia, ¿sí? Aquí es donde recibimos gozo, alegría y una gran comisión. Por eso
por eso, en el atender ese llamado del Señor es que nos convertimos en ministros del nuevo pacto. Amén, aleluya, mis hermanos. Ese es en el ministerio donde estamos. Ahí fuimos insertados en el Padre, sí, porque ese fue el plan, esa fue la economía de Dios para insertar al hombre en la comunión con Él mismo, sí. Oh, Señor, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, porque ahora podemos ser insertados por medio de ti, por medio de tu Espíritu, en el Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Jesús es el Señor.